personas vayan sumándose. A ver. Acá. Esperamos 3 minutitos y ahí iniciamos. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas. Hola. Gracias por sumarse. Hola, buenas tardes, un gusto Hola. estar acá. Hola, Hola, Ana María. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muy bien, Gracias por sumarte. Qué bueno que te has podido sumar. así es. Hola Valentina, hola Gisela, ¿cómo están? hola Luciana, ¿qué tal? Hola, Luciana. Qué bueno Qué que lindo estás. volver a encontrarnos por este medio, Valentina. De nuevo, de nuevo. Otra vez. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Les cuento, Luciana, nosotros invitamos, siempre hacemos como, bueno, para nosotros el 8 de noviembre en el museo es un día muy importante porque, bueno, va de las manos de los principios que tiene el museo, de tener una historia social y también incorporada Claro. a la mirada afro, y Luciana la invitamos, esta es arqueóloga, para hablar también de la mirada afro en la arqueología e historia hace un par de años, y ahí nos conocimos. Qué bueno. Bien, ahí se va sumando gente. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y en un minuto, si te parece, Gisela, iniciamos, doy una breve presentación tuya y ahí arrancamos con las preguntas de la entrevista. Bueno, buenísimo. ¿Se escucha bien? ¿Están ahí? ¿Se escucha bien? Acá ¿Sí? se escucha bien. Ah, bueno, Se buenísimo. escucha muy Sí, bien. buenísimo, gracias. Bueno, para los que se acaban de sumar, acá tenemos a la invitada, Gisela Banzer, es una artista oriunda de La Plata, Buenos Aires. Soy egresada de la carrera de Diseño en Comunicación Visual de la Universidad de Bellas Artes de La Plata, con orientación dibujante y pintora. Y después de mucho tiempo de trabajo en el campo del diseño, se volcó completamente a las artes plásticas y teniendo en su obra, en su trabajo, varias series premiadas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Las últimas de las series con las que estuvo trabajando es Museum, desarrollada en el 2018, estuvo inspirada, justo estábamos hablando con ella respecto a esta serie, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, que presenta una mirada particular sobre la extinción, los pueblos originarios y el rol de la mujer en la ciencia en los siglos XIX y XX. Su estilo es cercano al realismo mágico, ya que muestra lo irreal, lo extraño como algo cotidiano y común. La técnica hiperrealista es inherente a su obra, lo que implica una exhaustiva investigación, rigurosidad técnica y muchas horas de trabajo. En su haber tiene numerosos premios, como dije en un primer momento, pero quizás el más destacado, y que creo el que fue como la unión y el vínculo con el cual estamos hoy hablando, es su premio en la adquisición, tercer premio de adquisición de la convocatoria, Un retrato para María Remedios del Valle, realizado por el Ministerio de Cultura de la Nación en el año 2020.
No sé si dije bien, lo estoy diciendo de una manera muy resumida, Gisela, pero básicamente como Perfecto. buenísimo, para que las personas tengan ahí algunas herramientas sobre tu vida. Bueno, primero agradecerte por aceptar, digamos, esta entrevista. Para nosotros es muy importante desde el Museo de Casa Histórica, porque además quiero recordarles que la nueva museografía tiene una copia de tu obra, ¿sí? Que ya la vamos a mostrar a continuación. Entonces nos parecía, primero como una acción justa, ¿no? Poder hablar con la artista de la obra, y también en este día tan especial, 8 de noviembre, que conmemoramos el Día Nacional de la Cultura Afro y de los Afrodescendientes Argentinos, en honor a María Remedios del Valle, nos parecía importante tener un diálogo no solamente desde la historia, sino también desde el arte acerca de esta obra, ¿sí? Bueno, sí. La primera pregunta que creo que cuando pensé, sobre todo a la hora de invitarte, contarles también un poco a las personas que están presentes, es, bueno, de esta convocatoria, que fue en el año 2020, que se tituló Un retrato para María Remedios del Valle, que además también no solamente fue en pintura, sino también tengo entendido que en escultura. Sí, no, y en otras disciplinas Y en también. otras disciplinas, sí. Poesía, había hasta, ¿cómo se llama? Eh, cómics también. Había de todo, había varias. Sí, fue como una gran convocatoria. Exacto. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué te impulsó a participar? Porque no es una temática que todo el mundo pueda dominar, ¿no? Y conocer, y sobre todo el desafío de pensar un retrato para la heroína de la patria. Esa es una pregunta, y después, si conocías sobre su vida antes de volcarte de lleno a este trabajo. Bueno, hola a todos, gracias por escuchar y gracias por convocarme. Bueno, como te comentaba, repito un poco lo que te había comentado, más resumido. Cuando llegó esa convocatoria a mis manos, yo en ese momento estaba comenzando esta serie Museum, que es sobre el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Lo primero que, digamos, empecé a trabajar fue el rol de la mujer en la ciencia, en el siglo pasado, principios del siglo pasado, finales del anterior, y lo difícil que había sido para las mujeres que estaban interesadas en profesiones relacionadas con las ciencias naturales, desenvolverse, ¿no? En esa época y ocupar lugares de importancia, de relevancia, porque todas esas profesiones, arqueólogo, geólogo, entomólogo, estaban reservadas para los varones. A la mujer tener un rol participativo en el museo le costó bastante, ¿no? Avanzado, digamos, por el 1920, por ahí recién empezó a poder ocupar ciertos lugares, ¿no? Y cuando me llega la convocatoria, como te decía, yo no conocía a María Remedios, empecé a investigar un poco sobre su historia y bueno, realmente sentí el deseo de hacerle un retrato porque estaba muy relacionado con lo que yo estaba viendo, ¿no? El tema de lo que le costaba a la mujer ocupar lugares, y yo pensaba lo que le debe haber costado ocupar un lugar en un ejército en ese momento, y sobre todo siendo afrodescendiente, y, digamos, descendiente de esclavos, en donde no tenía una situación económica que le permitiera moverse en esferas como para poder manejar poder, ¿no? Todo lo contrario. Y sin embargo se hizo de un nombre en ese ejército, ¿no? Sí. Y bueno, también te decía que yo nunca en la historia, cuando yo estudié, había visto nada sobre ella.
Sí, creo que a todos nos pasó un poco lo mismo, ¿no? O sea, en la escuela, incluso también en la universidad, sobre todo, primero la incorporación de las mujeres en la historia, en la construcción, digamos, de la historia nacional, relatos muy parcialmente minimizados, y segundo, hablar de la historia afro, menos todavía, Sí, ¿no? y aparte, digamos, se le daba el rol de la mujer era bordando una bandera, que Sí, no estaba mal, pero hubo mujeres que hicieron muchas más cosas que bordar, digamos. sí. En este caso, yo te decía que me sorprendía ahora la cantidad de información que hay sobre María Remedios, que en el momento, 3 años atrás, no había nada de eso. Había muy poca información y bueno, se sabían detalles de su vida y cómo llegó a ser un poco reconocida cuando Viamonte la rescata y después, bueno, lo que hace Rosas por ella, pero en realidad ahora se empiezan a conocer detalles que estaban ahí y bueno, se empiezan a hacer visibles. Por eso creo que era importante hacer un aporte pequeño, Ujú, tratando de hacer, digamos, de ser visible, eh, de hacerla visible porque ella no tiene rostro. De, totalmente. de hecho, no hay imágenes históricas como pasa con nuestros próceres. No hay no accedió a que le hagan una pintura, ni a que en la época en donde entró el daguerrotipo a la Argentina, menos que le hagan una fotografía, porque las dos cosas estaban reservadas solo para círculos de poder adquisitivo muy alto, ¿no? Sí. Entonces, construirle un rostro me parecía un aporte desde la técnica que yo podía manejar, en donde podía ser lo más verosímil posible a una realidad que en realidad está en mi imaginación, porque no llega, no llego a tener referencia como para hacerle un rostro, ¿no? Claro, te iba a preguntar eso porque, bueno, en la construcción, ¿no?, de los retratos públicos, sabemos, por ejemplo, esta idea de el retrato de Belgrano, el retrato de San Martín, que además fueron retratados, bueno, el más conocido es que actualmente nosotros tenemos una copia en el museo, casi histórica, que es el de Carbonnier, De Belgrano. el de Belgrano, y el de San Martín, que es de Gil de Castro, ¿no? Sí. Me parece que además han sido pintores contemporáneos que han tenido, digamos, la facilidad de poder darle un rostro, porque tenían presentes, digamos, a Sí, estos sí, hombres. en ese caso los dos posaron para esos retratos. Exacto, exactamente. ¿Cuál fue el desafío, esto digamos, el desafío de darle un rostro a una de las mujeres que fue muy importante en el proceso de la independencia, ¿sí? Y que y además, esto también me parece importante pensar, que a lo largo de la historia se han dado múltiples rostros, imaginaciones de cómo podría ser María Remedios del Valle. Claro, ¿En digamos, qué te inspiraste para poder? claro, aquí hice un trabajo de investigación. Una parte de mi trabajo, si bien toda la obra yo obviamente la pinto, ¿no? Eh, y nunca llego a la tela no sabiendo qué voy a pintar, porque armo como una especie de boceto previo. Eh, y en este caso, al no tenerla ni a ella posando, ni tener una referencia de ningún tipo, ni fotográfica ni pictórica, sí me parecía importante no desechar un par de imágenes que había visto en donde había ciertos elementos coincidentes, como por ejemplo el peinado, en alguna descripción, y no solamente, y también lo vi en los retratos, la describían como alguien de boca muy carnosa. Y en esa parte estuve investigando un poco la incidencia de los rasgos pardos en la morfología de su Sí, rostro, ¿no? sí. Entonces, con esos elementos empecé a buscar imágenes en daguerrotipos antiguos
que finalmente encontré una que me sirvió de soporte, como si fuera una estructura sobre la que poder trabajar y aportar todos estos elementos de peinado y bueno, modificar, digamos, la boca Ujú. y bueno, después otros elementos aparte de la cara, como por ejemplo investigar qué uniforme podía llegar a tener, qué tipo de chaqueta podía llegar a tener, qué chaqueta, qué característica tenían las chaquetas de los capitanes diferentes a la de los soldados. Ujú. eh, bueno, después el paisaje, que tiene que ver un poco con la historia de su vida, que fue tan dolorosa, y bueno, esos cactus tienen que ver un poco Sí. con las espinas y con el dolor, ¿no? Sí, bueno, les voy a compartir a ver si puedo para que puedan ver la obra, no sé si todos la conocen, está acá. Porque Porque también una de las preguntas, justamente en el museo, cuando hablamos sobre todo del proceso de las guerras de la independencia, nos preguntan, bueno, ¿qué significan los colores? ¿Qué significa este paisaje? Ahí, no sé si pueden ver, me dicen, Ahora sí, ¿sí? sí. ¿La ven? los Bueno, colores, digamos, los colores son, la obra me pareció importante hacerla en color. Yo trabajo mucho la grisalla, pero me parecía que tenía que ver un poco con el código de lo que son los retratos de nuestros héroes, en donde la mayoría ujú, es de color, ¿no? Excepto algún sí, dibujo que está en escala de grises. Eh, y también por esos paisajes anduvo ella, porque fue parte de la ruta de las luchas que libró, de las batallas que libró, sí, el norte y el ese tipo de norte. cactus. Sí. Entonces, bueno, un poco en la sumatoria lo que quería era hacer un retrato del tipo de los retratos de nuestros héroes, pero con ciertas características modernas, ¿no? Ujú, Porque me lo permitía, digamos, el uso de la técnica, eso. Yo trabajo en acrílico y trabajo con todo, con rodillo, con aerógrafo, con pincel. También la obra tiene lápiz color, ah, mira, y todo eso, digamos, para trabajar el volumen, ¿no? De la obra, que sí, me parece importante que los elementos tengan volumen para generar esa idea de realidad, ¿no? Que es sí, un sí, retrato real, ¿no? totalmente. Y el manto morado, El manto ¿qué morado simboliza? es, en realidad, bueno, creo que todos saben que Rosa fue el que realmente le reconoció la pensión y se la quintuplicó, ¿no? Porque al Sí, principio le habían reconocido una pensión, pero que no le alcanzaba, digamos, si bien la sacó de la miseria esa pensión, pero no la sacó a tener una buena vida. Y Rosas es el que le reconoce la pensión con un rango importante. sí, Entonces, ella termina cambiándose el nombre o agregándose el de Rosas, sí, eh, en un reconocimiento, y me parecía importante que ese reconocimiento también estuviese en el retrato. Entonces, ese manto es un poco Rosas mismo, ¿no? Que por ah, eso mira. es rosado el manto. En realidad Ah, es quedó morado. rosado. Ah, mira, El manto es morado, pero sí, remite a, digamos, sería una versión de un rosa viejo, ¿no? claro, claro, Este, tiene que ver con esto, con esa cuestión de la protección que le dio Rosas, al final de su vida, ¿no? mira, interesante, muy Y después interesante. también me parece que estaba bueno pintarla, eh, en- digamos, con cierta plenitud, como hubiese estado ella en el momento de la batalla, también por la elección de la edad, porque yo podía haberla pintado también más grande, ¿no? Sí, Este, pero me parecía importante que tuviera ese vigor, el vigor de María Remedios en batalla, ¿no? sí, sí, sí. Es interesante porque, bueno, la mirada, ¿no? La mirada
sobre todo en los retratos de los héroes, dice muchísimo. O hay muchos estudios acerca de la construcción de la mirada, y a esto va la pregunta también, cuando vos decidiste hacer el retrato, ¿a qué le diste prioridad? ¿Tanto a la técnica, a la forma, o también hay algo de lo moral y lo político que se cuela en el retrato de María Remedios del Valle? Yo creo que ya el hecho de hacerlo, Mm, ya hay una elección ahí, sí, política. Cuando uno toma un tema, aunque solo lo ponga en vista el tema, ya está tomando una decisión política ahí. totalmente. Y después, bueno, lo que quería era mostrarla, se decía que ella era muy contenedora con los heridos, Sí. por eso, bueno, que muchos decían que era como la madre en el ejército, Ujú, y bueno, ahí había como un desafío en donde mostrarla dulce pero fuerte, y ujú. digamos, y creo que también tendría, por cómo fue su vida, tendría su carácter también ella. No creo que haya sido alguien de carácter débil, ni mucho Para menos. nada, para nada. Esto también un poco de lo que hablábamos acerca de qué carácter habrán tenido estas mujeres. Pensemos, bueno, María Remedios del Valle, Juana Zurduy, que son caracteres que sobresalen, ¿no? De estos estereotipos que uno piensa en el lugar que tuvieron las mujeres a lo largo de la historia. Eh, esta idea que también en los relatos se remarca de la valentía, la bravura, la tenacidad, ¿no? Que justamente por eso también son consideradas heroínas en el proceso de la independencia. Pero está bueno esto que decís, porque es conjugar un poco esta cuestión de lo maternal, de la mirada también quizás calma, pero creo que también el hecho de ubicarla también en el campo de batalla, con la vestimenta, da los elementos para pensar que tenía esa doble combinación o esos dobles atributos que eran muy pocos comunes en las mujeres de la época, ¿no? Y después también, que me parece importante, es conservar la femineidad, ¿no? O Mm, sea, la fuerza femenina, que es súper importante. O sea, no sí, es que una mujer para poder llegar a descollarse tiene que ser un hombre. totalmente. Con su propia fuerza femenina puede descollar. Y bueno, como hablábamos hace un rato, el caso del mérito de ella es que empezó de la nada misma, porque ser descendiente de esclavos en una situación en donde ya sabemos que los afrodescendientes no ocupaban puestos de gestión de poder ni de riqueza. No, Poder llegar a trascender en la historia es un doble mérito, ¿no? Por parte de ella. Si bien tardó en reconocerse, por algo estamos hablando ahora de ella y está buenísima. Entonces, quería, eh, pero también quiero decir que pasa mucho en las obras cuando uno pinta. Uno puede proponer, pero después la obra dispone, en el sentido sí, que lo que pasa en esa cara, yo lo manejé mm, hasta ahí, mm, pasó solo. está No, bien. no es que yo dije, bueno, ahora le voy a mover la ceja para Sí, que... sí, sí, O sea, hay cosas que fueron sucediendo y que pasa con la alquimia de la pintura eso, ¿no? No hay forma de manejarlo, pasa. De tal manera no se maneja que a veces no pasa y de hecho, bueno, en ese caso este, es complicado, ¿no? Sobre todo con una cara. no, y además también con la cara, pero pienso en cuando hay una intención política de retratar una figura olvidada, ¿no? Me parece que de eso también es un desafío, porque tengo entendido, ahí como revisando un poco, hay un trabajo de Gidoli que habla de los 1000 rostros de María Remedios del Valle, y bueno, y ella estudia un poco cómo a lo largo de la historia se intentó darle una cara a María Remedios del Valle, desde el chocolate águila, ¿no? Que el chocolate águila, creo que fue en el año 2012 cuando fue
el bicentenario de la batalla de Tucumán, dio un rostro, pero con determinados, bueno, quizás no ni siquiera tenía el pelo ruludo, como que no tenía muchas connotaciones que eran realmente muy particulares digamos, de las personas afro. Y a partir de ahí también se intentó dar otros concursos, creo que hubo también uno en La Plata, con la Universidad de La Plata y la Cámara de Diputados de la Nación, de 3 artistas que no terminó siendo desierto el concurso, porque no llegaban a darle un atributo verosímil de la figura de María Remedios del Valle. Y algo muy importante también que te iba a preguntar, qué difícil una mirada blanca, ¿no? Una persona como blanca retratar a una persona negra. En el sentido, si bien hay también artistas afrodescendientes como Maga, y hay otras 2 artistas también que fueron muy reconocidas a nivel nacional. ¿Vos pudiste hablar con ellos? ¿Qué repercusión tuvo en la comunidad afro este retrato? ¿Te llegó a...? Sí, tuvo muy buena repercusión, de hecho me lo pidieron para que los represente. Mirá. Lo que pasa que, bueno, yo ahí, como esta obra fue, digamos, adquisición de Cultura de la Nación, no podía disponer yo del uso, ¿no? Claro. Si bien los derechos de la imagen son míos, no puedo disponer porque es patrimonio de... Pero sí, se usó en algún evento, se usó y ellos estaban muy contentos y a mí me gustó esto porque en realidad en algún momento pensaba, digo, hubiese estado bueno que yo sea afro, que lo pinté. Claro. Pero bueno, Sí. aunque creo a esta altura que estoy haciendo un trabajo sobre los pueblos originarios y remontándome a mucho tiempo atrás, es que creo que todos debemos tener un poco de todo en nuestra sangre, ¿no? Estaba mirando cómo había una relación muy estrecha entre los rasgos de nuestros pueblos originarios del sur, de Tierra del Fuego, y los rasgos asiáticos, y por qué podía ser. Entonces, en todas esas mezclas, digo, bueno, uno realmente, y ahora está comprobado por ciertos análisis de ADN, en donde uno tiene por ahí diferentes etnias en su sangre y ni sabe, ¿no? Totalmente. Pero bueno, y después cómo, digamos, para mí fue un desafío, digamos, una obra representa varios desafíos, ¿no? El desafío desde lo conceptual, que es importantísimo, después un desafío compositivo, y después un desafío técnico, en donde vos tenés que llegar a poder plasmar técnicamente, ¿no? Eso. Y en ese caso de representar a alguien de una etnia afro, bueno, tiene que ver con este desafío técnico. Por eso cuando vi que les gustaba al colectivo afro que estaba cuando entregaron los premios allá en el Centro Cultural Kirchner, bueno, en realidad me emocionó, porque digo, qué bueno haber podido llegar, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, por supuesto el tema del premio, la obra, el reconocimiento del Estado, pero bueno, siempre cuando uno trabaja con colectivos, bueno, es también poder tener, es un doble desafío, porque habrá que ver si se les gusta, si se sienten representados, ¿no? Sí, creo que eso es sumamente sí, súper importante. Y delicado también, ¿no? Sí, es delicado. O sea, yo creo que traté de hacer la obra con mucho respeto también hacia él, ¿no? Y después, bueno, la obra aparte después tomó como vida propia, siguió tomando vida propia y al día de hoy para mí es muy satisfactorio ver un poco que ese retrato está como empezando a ser el retrato de María Remedios. Eso te iba a preguntar, ¿cómo sentís que el Estado de repente
bueno, se encargue de elevarlo a un retrato público nacional, ¿no? Y quizás también esta idea de rostro definitivo, ¿no? Como decir, este es el retrato de María Remedio del Valle, que representa el Estado, porque hay otros retratos también que circulan, ¿no? Sí, En el imaginario colectivo. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Te incomoda? ¿Te emociona? me encanta. Bueno, no Claro, puede gustarte, porque cada obra es como un hijo, y es como que a un hijo le vaya claro. bien. Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo no te va a gustar? O sea, y a veces me pasa que me escriben y me dicen, subieron la obra en tal lado, pero no pusieron tu nombre. Y yo digo, bueno, ya, digamos nada, es como que ya la obra, viste, trascendió. Nosotros tenemos tu nombre ahí al lado de la obra. Bueno, gracias, Luis. Muchas gracias. Pero bueno, me ha pasado de verla en medios importantes. Sí, Y bueno, viste, no pusieron el nombre y sí, yo digo, ya tomó la obra, ya tomó su vuelo propio, qué sé yo. claro. Está bueno desde, no desde el ego, ¿no? Esto, Sí, sino sí, desde que está bueno cuando subís una imagen de un artista, poder, digamos, poner los créditos porque es casi obligatorio, ¿no? Y no, porque totalmente. todo el mundo lo sabe. Es un Pero acto de justicia, sí, sí, claro, totalmente. pero bueno, viste, yo en realidad prefiero que sea su rostro a que, bueno, todos sepan quién la hizo, qué sé yo, es una anécdota. De hecho, Totalmente. nosotros cuántas veces vimos retratos de nuestros héroes y que los vimos hasta el hartazgo porque están en Sí, todos los libros de estudio de los colegios y no sabemos quién los hizo. Seguís totalmente. investigando, te podés dar cuenta de qué pintor fue el que Sí, lo pintó a San Martín, o como así Abraham es. Belgrano, Pasó o el mismo pintor que le hizo retratos a varios de la época, ¿no? Eh, también. eh, que era como Sí, una especie que tenían un kiosco ahí con el tema de los retratos y los próceres, ¿no? totalmente. ¿Sabes qué pasó? Nosotros hace poco, justo una compañera del museo, trabajó en el Museo Malvinas un tiempo en Buenos Aires y, bueno, tenía una amiga que era diseñadora e hizo un retrato de María Remedios del Valle, pero nunca le puso su nombre y después circuló, se viralizó. Claro. Y uno busca, pone retrato de María Remedios del Valle y aparece la de ella, Pero pero sin crédito. anónimo, sin crédito, está como anónimo, ¿no? Y a veces, bueno, quizás la democracia del conocimiento que tiene Internet, pero también esta cosa que si uno no termina para los artistas de apropiarse, ponerle es como un arma de doble filo. Eh, Por eso digo, bueno, nada, ahí hay que como un poco decir, bueno, si puedo en algún momento hacer algún tipo de reclamo en algún medio que es importante, por ahí sí, se hace, porque sí, ellos sí, saben que no pueden publicar imágenes si no publican los créditos, o de quién es la obra, inclusive dónde está esa obra, que es un patrimonio nacional, ¿no? totalmente. Bueno, Pero bueno, y para ir cerrando quizá un poco en la entrevista, bueno, también recordarle a las personas que están acá que pueden hacer preguntas, algún comentario que quieran hacerles, pero antes de eso me gustaría como, bueno, sobre todo dándole sentido al día de hoy, eh, en honor a María Remedios del Valle, sí, me interesaría como saber qué opinas, o sea, qué lugar crees que ocupa el arte argentino hoy en la construcción de relatos referidos a la historia. Hay una discusión. ¿Crees que debería plantearse las narrativas afro en el arte? y qué pregunta, a ver, eh, es fundamental el arte para tomar relatos y recrearlos, ¿no? Pero sobre todo para instalar los temas. Me parece que está muy bueno usar el arte, utilizar el arte, aunque no se usa el arte, pero Ujú. digamos que en el arte esté presente determinado tipo de relatos y que se pongan en circulación, como fue el caso de un retrato para María Remedios del Valle. Me parece importantísimo, es como que le da un sentido especial, ¿no? Ujú. Y después, respecto todo lo que es afro, todavía está muy negado.
creo que falta andar muchísimo, como también falta andar respecto a seguir indagando en nuestra historia, correr un poco la cosa patriarcal y ver qué pasó con la mujer y qué mujeres hicieron cosas pero no está contado, porque el tema es cuando te invisibilizan del relato. Y ese es el conflicto, ¿no? Es cómo empezar a sondear en la historia para ver realmente lo que pasó. Totalmente. Entonces, y si vos, de pronto vos fijate que la comunidad afro es una comunidad muy grande, acá en Uruguay, y sin embargo, no los reconocemos como propios. Así es. Entonces, Sí. viste, es hasta casi inusual. Y en realidad siempre estuvieron, como siempre estuvo María Remedio. Yo hice un trabajo posterior sobre una obra que se llama Morenada, que es un traje muy hermoso que está en el Museo de Ciencias Naturales, que es del carnaval se lo disputan ahí, es una danza de carnaval que se la disputan entre Perú y Bolivia. Y Morenada habla precisamente de los morenos. Esos morenos, estamos hablando casi del virreinato del Perú, ¿no? Que fueron traídos porque los españoles consideraban que no eran tan fuertes los indios para las minas. Entonces empezaron a traer esclavos para que trabajen en las minas. Y se empezaron a suscitar cuestiones ahí entre los indios y los esclavos que traían de África. Porque, ¿qué pasa? Estaban muy mal cuidados esos esclavos. Entonces, donde se escapaban, robaban comida, querían conquistar a sus mujeres. Entonces se produce ahí como una aspereza, unas burlas, Claro. y es donde se nace este disfraz de moreno y esta danza, ¿no? Que llega hasta la actualidad. De hecho, en los carnavales está presente, en Bolivia, en Perú. Totalmente, bueno, también ya voy a leer los comentarios que están ahí en el chat. Como repensar también lo afro, también como los grandes relatos tradicionales del siglo XIX, desde Mitre hasta Vicente López y también hasta los 80 en la Argentina, como bueno, y hasta que de hecho algunos presidentes llegaron a decir que los argentinos descienden de los barcos, ¿no? De los europeos. Bueno. Digo, esa falta de mirar la historia o de... No solamente hay un negacionismo respecto a los descendientes afro, también hay un negacionismo respecto a nuestros propios pueblos originarios. Por supuesto, sí, ni qué hablar. Sí. Entonces, digamos, volvemos a esto, que bienvenido el arte para poner en vista esto, más allá de opiniones, digamos. Totalmente. Empezar a tomar relatos y ver cómo desde la imaginación se pueden empezar a mostrar, ¿no? Sí, ¿no? Pensaba también un poco esto en base, hay un trabajo de Georgina Glusman que se llama, bueno, imaginar la nación también es ilustrar el futuro, ¿no? O sea, es como también de alguna manera repensar esta idea, ese rostro, darle rostro a alguien, digamos, a una persona con historia, es también de alguna manera visibilizar, ¿no? Parte de una población, darle representación, porque también que es simbólico esta idea de que nuestra madre patria sea negra, ¿no? O sea, también creo que tiene un fuerte sentido político y que a pesar de los discursos negacionistas de las poblaciones, digamos, que conforman parte de nuestra identidad nacional, me parece que hay todavía mucho trabajo por hacer. Sí, muchísimo. Muchísimo trabajo por hacer en ese sentido. El arte es una gran herramienta. Los museos también son espacios, arena política de discusión para no solamente empezar a visibilizar, sino también creo que es muy importante hablar con las comunidades, más allá de que uno pueda tener una mirada quizás más correcta políticamente, ¿no?
Uno no deja de que le cueste salirse del molde de la mirada Exacto. eurocéntrica. Sí, Yo exactamente. mientras hice esta serie que estoy haciendo, me pasó que me tuve que ir deconstruyendo, Mm, porque me daba cuenta que estaba mirando como si hubiese bajado del barco. claro, sí, Entonces dije, no, a ver, acá hay algo que, y la misma serie en los años, desde el 2018 hasta ahora, fue mutando, y fue mutando esa mirada, ¿no? También. sí, Eh, totalmente. pero digo, bueno, uno también se autopercibe como un extranjero, porque bueno, Porque la formación, en parte también lo sí, somos, pero sí, también somos los yaganes, y somos los mapuches, y somos sí, los, los Puom, somos también sí, nosotros. sí, totalmente. Bueno, ahí estoy leyendo un poco los comentarios, bueno, el hermoso significado, justo llegó tarde, Candela, hola Cande, ¿cómo estás? Compañera. Bueno, sí, ya leo las referencias de, bueno, de cómo fue el rostro. No sé si querés responder brevemente. Sí, Eh, y decime la pregunta porque cómo, sí, cómo decidiste el contexto del retrato, la paleta, los cactus, un poco que ya hablaste, pero si querés decirlo sintéticamente. respecto a la paleta, que creo que no hablé, eh, la paleta no tiene colores saturados. Si bien es color, los colores están un poco desaturados. Y lo hice, digamos, eso adrede porque me parecía que quería, digamos, ir a lo que le ocurre a los retratos, era para empardar un poco eh, con los retratos que hay de nuestros héroes, ¿no? A estos retratos también les pasó el tiempo. Entonces, seguramente en su momento tuvieron más color que el que tienen ahora. Entonces, lo que hice fue como irme a esa paleta de colores un poco envejecidos, ¿no? Bien, Eso con la paleta. Y bueno, respecto al contexto, lo que habíamos hablado era que los cactus tenían que ver con la vida, y las espinas y el dolor y todo lo que pasó María Remedios y la dureza misma del cactus que crece en un ambiente que es totalmente inhóspito, ¿no? El cactus tiene eso, sí, tiene fortaleza, pero también tiene espinas y es muy bello, ¿no? También visualmente. totalmente. Y después, bueno, que tenía que ver un poco con esos lugares donde ella había estado con el ejército, o sea, por eso ese entorno, ese cielo diáfano y los cactus. Y después, bueno, habíamos hablado también de que se había investigado sobre el traje, y la chaqueta esa eh, que le puse tiene que ver con el rango que se suponía ella tenía en el ejército, eh, esas chaquetas con el cuello carmesí, y bueno, y el manto tenía que ver con la protección que Rosas le había dado al final de sus días, reconociéndole la pensión por su rango, ¿no? Bueno, hasta ahí respondió Cande. Igual la entrevista, quiero decirles que va a quedar alojada en el sitio de YouTube de la Casa Histórica, ¿sí? Ponen Casa Histórica en el sitio y ahí mañana ya va a estar subida para que puedan verla completa, aquellas personas que han entrado poco a poco. Bueno, hay algunos comentarios, bueno, qué lindo espacio y encuentro, excelente la entrevista. Ana dice, en enseñanza de la historia poco a poco va llegando la educación de la mirada y la atención a sectores invisibilizados, mujeres, roles de los pueblos originarios. Sí, así es, por suerte, vamos a ir de a poco construyendo y teniendo una mirada más justa, ¿no? de la historia. Pero bueno, tanto las aulas, los museos y el arte son espacios como muy importantes para, bueno, justamente para empezar a tener una mirada quizás más plural y diversa de la historia, ¿no? Que es muy, muy importante. Y sobre todo trabajar con los colectivos y que de alguna manera también es ir construyendo otro relato de identidad nacional, ¿no? Sí, sí, hay toda una historia que no está contada, que está bueno que esté. Sí, Digamos, fundamentalmente. por lo menos, yo desde que empecé a trabajar con pueblos originarios en la serie esta, me llegan historias y empiezo a investigar y
es impresionante, la masacre de Napalpí, todo lo que fueron en el sur, las historias de los zoológicos humanos, de los grupos étnicos que se llevaron desde Tierra del Fuego a París para exhibirlos, o sea, realmente cosas en donde no se puede creer el dolor que hay también, ¿no? Entonces, y también cosas hermosas, hay toda una simbología, una cosmología que es riquísima, ¿no? Y el legado cultural, sobre todo como apropiarse de ese legado cultural también. Sí, sí, No, bueno. no tomarlo como algo exótico, ¿no? También pensar esto en los relatos incluso de Buenos Aires, a veces del norte, el norte exótico, donde están las comunidades originarias. Me parece que también es como pensar en una mirada federal, incluye también pensar en las comunidades también como parte nuestro, no como algo tan lejano, ¿no? Creo que eso también es un gran desafío político y social. Sí, el respeto, ¿no? Esto El que respeto. del respeto, pero aparte, la historia, por ejemplo, si vos mirás todo lo que es la cerámica de Mochica o las cerámicas mismas del norte nuestro, la historia está escrita en esas cerámicas también, ¿eh? Es impresionante, la historia está allí, vos mirás y vas a encontrar partes de esa historia como si fuera un gran rompecabezas en cada pieza, ¿no? Así es. Y bueno, tomando eso un poco que dice acá en los comentarios Ana María, sí, pensar el pasado y presente creo que es clave, ¿no? También, bueno, el compromiso que tenemos y qué tipo también de relato queremos construir. Fíjate vos que hiciste un retrato de una mujer que vivió hace más de 200 años, pero bueno, y a pesar de no tener rostro, pienso cómo uno también está muy mediado por las experiencias presentes y creo que eso es sumamente importante también para pensar que la historia es viva, ¿no? Yo creo que eso también, creo que está buenísimo que hayan salido estas convocatorias porque me parece que darle vida a una persona, a algo que narra hechos pasados, es un compromiso sumamente importante y que siempre nos obliga a repensar, ¿no? Desde un lugar crítico, cómo estas ideas que nosotros pensamos las heroínas y los héroes de la patria, bajarlos desde el bronce, que creo que María Remedios, de hecho, me acabo de acordar, hace poco quemaron la estatua de María Remedios del Valle, que ganó, fue ¿no? la que la ganó. escultura. Sí, la escultura. Eso la quemaron. Fíjate que sí, el vandalismo, el odio, el racismo imperante todavía en la Argentina, ¿no? Frente a una figura además negra, mujer, bueno, uno podría seguir también repensando que a pesar de estas convocatorias, de estas iniciativas que implican darle, ¿cuáles son esos discursos también que llegan a imponerse, que ojalá que no, digamos, con estas cuestiones que terminen quemando una obra, ¿no? El significado es que es muy violento. Sí, sí, la verdad que muy o triste. sea, es pensar que uno podría quizás, ¿qué sucedería si fuera el cuadro de María Remedios del Valle, ¿no? O sea, no está muy lejos de que pueda pasar si se quemó una escultura, un cuadro tan representativo, ¿no? Ahora, digamos, hay como una tendencia de vandalizar las obras en el mundo, ¿no? Claro, pero digo, ¿qué obra? Más allá, pero ¿qué obras, no? Porque sí, nosotros podemos pensar las del Museum British. Lo que pasa es que, bueno, consideremos que el arte es algo muy frágil. Es frágil. Es frágil, hasta si hubiese sido un mármol, es frágil. Es frágil, es frágil. El arte es algo muy fácil de romper. Sí. Y creo que el desafío es de la obra es cuánto perdura, ¿no? Sí, pero ahora, digamos, tenemos dos cuestiones, la obra física y la obra que ya trasciende lo físico, porque pasó a otro espacio. Sí. La imagen, María Remedios, fíjate que está el cuadro físico, pero también hay reproducciones de la obra. Está en el billete, está en el billete. Va a circular, no sé cuánto se supone que va a estar en el billete. Sí, 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 sí.
Así que bueno. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta más, algún comentario. Si no, Perdón, yo Luciana. me sumo sí, que estoy justo en el celular Vale. y no encontraba dónde hacer en los comentarios por escrito, nada, simplemente un comentario, la verdad que un placer escucharlas a ambas y ver, ¿no? De esta temática, qué bueno de que esté traspasando los ambientes académicos y que sea un ambiente como ejemplo el arte, que es algo tan literalmente visible, ¿no? Y que impacta en la sociedad de otra manera. Entonces creo que es un avance súper grande que se dé visibilidad de esta manera. Así que nada, la verdad que, insisto, un placer escucharlas a las dos hablar, chicas. Bueno, muchas gracias, Luciana. Muchísimas gracias. Bueno, si nadie tiene algo más para decir, bueno, despedimos a Gisela. La verdad que muchísimas gracias. Para nosotros es un placer escucharte y sobre todo creo a nosotros como el Museo Casa Histórica de la Independencia nos sirve un montón. El museo también siempre es un espacio de mucha disputa entre el arte y la política. Y nos parecía como muy necesario poder tener tu mirada de un cuadro que tenemos, una copia de un cuadro que tenemos en el museo, al lado de Manuel Belgrano. Y creo que, bueno, nos seguimos con preguntas, ¿no? Me parece que es muy interesante también tu mirada, no solamente desde lo técnico y desde lo artístico, sino también compromiso a la hora de, bueno, de cómo pensás el arte. Creo que es, valoro y admiro mucho, así que te agradezco un montón la predisposición de sumarte a este espacio y bueno, ojalá que sea también para futuros diálogos y ahí con el museo. Sí, sí, bueno, nada, y me encantaría también ir al museo, que no lo conozco, Sí, tuve ganas de ir, ¿viste? bueno, Uno tiene como una cosa con la casa de Tucumán, sí, como un amor de niño, ¿no? Ahí que sí, está presente. Y no, yo les agradezco a ustedes que me hayan contactado. Y bueno, ya saben que cuando quieran podemos hablar de eso y de otros temas también. Así que bueno, bueno, gracias por la oportunidad de hablar en este medio, ¿no? te agradecemos un montón. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que están escuchando lo que hablamos. Sí, muchísimas gracias a todos por conectarse, por, bueno, compartir este tiempo y este espacio y sumarse a esta charla que sirvió justamente para honrar el día de María Remedios del Valle. Le agradecemos, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, que si quieren ver después la entrevista, va a quedar alojada ahí en el canal de YouTube. Y si no, también pueden consultar las redes de Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia, que ahí les van a dar el link de la entrevista en Instagram y en Facebook. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambas. La verdad que estuvieron me encantó la entrevista, todo lo que dijeron. Tengo una compañera acá que es María José, que somos del Instituto 9 de Julio, Ajá. que estudia historia y precisamente hace 2 años ya estamos trabajando con el tema de la importancia de la visibilización del afrodescendiente y este tema cuando nos enteramos nos encantó. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias por abrir este espacio y esta oportunidad de conocimiento. La verdad que estoy muy agradecida. Qué bueno, chicas, qué bueno que se han podido sumar. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y lo último que le mando un beso a toda la comunidad afro en su día, ¿no? Que no los había saludado. Sí, 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 sí. Ahí le dije a Emanuel Naxna, que es coordinador del colectivo Afro, que no podía sumarse porque hoy hay una marcha justamente en contra de los discursos de odio y el racismo en Buenos Aires. Así que bueno, sí, le mandamos ahí un saludo y se disculpó no poder estar. Bueno, ya estamos por finalizar. Les agradecemos nuevamente la disposición y que estén acá. Y bueno, ya quizás en próximas charlas podamos de vuelta encontrarnos por este medio. Muchas gracias. Adiós. Adiós.
¿Corto acá? Sí, Oh. a ver, para que dejo de grabar. Ok.